Los ronquidos son un problema común que afecta a millones de personas del mundo, generando interrupciones en el sueño tanto del que ronca como de su entorno. En TEC odiamos este sonido ronco y áspero, así que aquí te presentamos varias tecnologías recomendadas por profesionales para reducir o eliminarlos. Comenzamos con los procedimientos quirúrgicos que utilizan láser o radiofrecuencia, que se realizan para los casos más severos de ronquidos asociados con la apnea del sueño, en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño. El objetivo de esta cirugía es el de reducir el exceso de tejido en la garganta para ampliar las vías respiratorias, siendo invasivos y requieren un periodo de recuperación. En caso no sea tan severo el problema, otras soluciones más simples y no invasivas son los dilatadores nasales, dispositivos que se insertan en las fosas nasales para mantenerlas abiertas mientras uno está durmiendo, así como las tiras nasales, que se adhieren sobre el puente de la nariz, funcionando de manera similar. Estos dos métodos ofrecen una solución temporal, pero bastante efectiva para quienes roncan por sufrir de congestión nasal o estrechamiento de las fosas nasales. Si te gusta dormir boca arriba y roncas, una correa antirronquidos para el mentón es muy práctica de usar. Este dispositivo tiene el objetivo de evitar que lo hagas sin que te des cuenta. Solo hay que sujetarla al mentón y a la parte superior de la cabeza. Y para una mayor comodidad, cuenta con orificios para las orejas y la cara. Además, su tamaño es ajustable, por lo que si te la pones bien, ni siquiera notarás que la llevas puesta. Un poco más complejos son los dispositivos mandibulares, aparatos dentales que se colocan en el interior de la boca para acomodar la mandíbula y la lengua hacia adelante al momento de dormir, siendo muy recomendables en casos de ronquidos provocados por la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Pero su tratamiento requiere de ajustes personalizados realizados por un dentista especializado en este tipo de problemas. Para tratar ronquidos frecuentes y severos, son recomendables las máscaras de presión positiva continua sobre las vías respiratorias, que suministran un flujo continuo de aire a presión, manteniendo abiertas las vías respiratorias durante la noche. Aunque este dispositivo es efectivo y muy recomendado por especialistas del sueño, su uso prolongado puede resultar bastante incómodo para algunos pacientes, lo que afecta su aceptación a este tipo de tratamiento. Otra solución menos invasiva son las almohadas terapéuticas, cuyo diseño con material viscoelástico presenta una ligera elevación que hace que el cuello y la cabeza se levanten para abrir las vías respiratorias, así como las almohadas inteligentes, que utilizan sensores de presión de aire para detectar el sonido y automáticamente se inflan o desinflan para cambiar la posición de la cabeza del usuario, favoreciendo una mejor circulación del aire. Un método científico y eficaz para dejar de roncar son los dispositivos basados en la electroestimulación, en forma de cinturón o de reloj, que incorporan un sensor biológico inteligente que reconoce si la persona que lo tiene puesto duerme boca arriba. Y cuando ronca, comienza a emitir una serie de impulsos eléctricos mediante vibraciones suaves hasta que ésta cambia de posición. La estimulación nerviosa entrena al usuario a la frecuencia y reducen el volumen de ronquidos. Por último, tenemos aplicaciones que utilizan tecnología avanzada de análisis de sonido, por lo que no es necesario utilizar dispositivos ni colocar nada debajo de la almohada. Monitorizan los patrones de ronquidos, proporcionando un análisis detallado y recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del sueño. Bueno, esta es una extensa lista de posibilidades para que elijas con cuál de ellas
te enfrentarás a estos molestos ruidos respiratorios. Aunque si tienes duda o si estos ronquidos van asociados a otros síntomas, te recomendamos que acudas al médico para que te realice una evaluación y determine qué tratamiento es el más adecuado. ¡Suerte!